Orsi, obras, ¿qué tipo de obras? Los montevideanos, quizás sea porque tenemos mucha gente que viene de Ciudad de la Costa a trabajar, piensa solamente en Ciudad de la Costa, ¿no? En la cantidad de pozos, quienes vivimos ahí también Sí. lo sabemos, que ha cambiado, pero Canelones no es solo Ciudad de la Costa. Sí, las inversiones nuestras tienen que ser básicamente en obras y otras vinculadas o similares que gestión ambiental. Y paso a explicar. Obras de infraestructura vial y de drenaje pluvial, o sea, ir sustituyendo la tosca por asfalto y resolviendo los sistemas de drenaje que en las ciudades que no tienen y en las que tienen mejorarlo. El alumbrado público, nosotros aspiramos a tener el 100% de lo urbano en Canelones resuelto al final del periodo, e incluso pasando a tecnología LED. Obras de arquitectura, algunos municipios son muy precarios en su estructura, hay que armar en caso, concretamente hay municipios que hay que hacerlos de nuevo, casi, o sin caso. Ya hicimos, el 18 de mayo fue un municipio nuevo y ya tiene su nueva sede, se hizo una obra desde cero, hay que resolver eso. Otras obras de infraestructura, de arquitectura que tienen que ver con espacios deportivos, gimnasios, como ya hicimos, vamos a seguir haciendo. En las obras de vialidad, nosotros le llamamos consolidación barrial, o sea, aquellos barrios, darle forma a algunos barrios. Después tenemos otras que son más complejas, que es la que estamos haciendo en Ciudad de la Costa, que llamamos obras de carácter más integral, donde vos tenés a la OCE trabajando por un lado y nosotros por otro, haciendo inversión en saneamiento y nosotros resolviendo drenaje y sistemas viales aceptables. Y ahí son no menos de 400 millones de dólares al año que tenemos de pesos al año. Por año son 400 millones de pesos en Ciudad de la Costa. Permanente, eso es un goteo permanente que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer sí o sí. Es un compromiso, pero además es una realidad. No va a abarcar toda Ciudad de la Costa, ¿no? No, llega hasta el Pinar no está incluido, pero para que veamos la dimensión del asunto, una ciudad con 100.000 habitantes que no tenía saneamiento, hay que hacer saneamiento y de paso nosotros pasamos aquello de la calle de Balasto a calle de asfalto, eso se está haciendo, pero ahí eso es una obra distinta, es con otras instituciones del Estado, vamos al fondo del asunto y al sistema. Veremos qué chance tenemos en el futuro de hacer algo similar en Ruta 5 Sur, estamos en eso con el Gobierno Nacional, estamos hablando de que saneamiento en La Paz, Las Piedras y Las Villas y Progreso es un proyecto que estamos coordinando con el Gobierno Nacional. Ahí sería otra de las obras de carácter integral que implica inversión extraordinaria, pero la básica es consolidación de nuestros barrios, que sabemos que en este periodo lograremos avanzar un 30% de lo que se necesita si uno pensara en la globalidad del departamento. Después de todas formas, un 30% para la gente que le afecta es cambiarles la vida, ¿no? En el caso sobre todo ahí en Ciudad de la Costa que hablábamos. Ayer leía una nota en el diario Observador, lamentablemente no recuerdo el nombre de la colega que lo escribió, que hablaba justamente de eso, de la forma que cambió la vida a la gente allí, pero también los trastornos que les trajo por la velocidad de los autos, claro, y los niños que juegan en la calle y ya no pueden hacer. Ciudad de la Costa, por ejemplo, lo que hay que hacer, no puede pasar mucho tiempo que tenemos que empezar a flechar las calles, ¿no? Yo creo que es una de las, porque no son tan anchas, pero bueno, es un detalle. La otra inversión, es en gestión ambiental, y ahí el sistema de contenerización domiciliario es nuestro objetivo, que quiere decir que los vecinos, en los barrios, no en el centro de las ciudades, tengan su propio contenedor, porque es el sistema que a lo mejor nos funciona a nosotros. Vamos a tener que invertir también en un sitio de disposición final nuevo. Entonces, para invertir hay mucho, es decir, hay muchas áreas en las que invertir. Obra de infraestructura, obra de arquitectura, con espacios públicos, con espacios deportivos, inversión en gestión ambiental, y eso te lleva después la otra es maquinaria. Nosotros pensamos invertir ahora nomás, cuando empieza a caminar el fideicomiso, unos 8 millones de dólares en maquinaria que hay que sustituir y hay que aumentar el parque de máquinas que tenemos. ¿Cuál es el punto más crítico que tiene Canelones hoy? Que usted dice, hay que atenderlo ya, que se están haciendo esfuerzos por ese punto. El atender ya es esto que hablábamos recién, ¿no? Ahora, si uno pensara en los puntos críticos, el tema de la movilidad es uno, y eso nos afecta como afecta a otras instituciones. La movilidad la tenemos que resolver junto con Montevideo, sin duda, y con el Ministerio de Transporte. ¿Hay avances en eso de acuerdos con Montevideo? Hay avances, pero estamos ante un desafío enorme que es
una realidad que cambió, donde a la gente no le resulta muy atractivo el transporte público y por lo tanto tiene que soportar mucha cantidad de tiempo arriba de un ómnibus, o el otro caso, se compró un auto y anda en auto. Eso es uno de los temas críticos que tiene que ver con infraestructura, y es por eso que estamos coordinando con Montevideo que en caso de resolverse el corredor Avenida Italia también incluya parte de San Atasio. Otros puntos críticos, y ahí nos involucra, no de costado, sino que nos involucra, es el tema de saneamiento en algunos puntos. O por lo menos resolver el sistema de saneamiento. Si es por red de alcantarillado común, el que conocemos, bien, y si es lo otro, otros sistemas hay que mejorarlo. MEVIR tiene su propio sistema que funciona. El sistema de barométrica funciona, si funciona bien. Después de otros puntos críticos, el desarrollo productivo del departamento, el tema de la generación de puestos de trabajo. Hoy es un tema que se nos prendió una luz amarilla como para no bajar los brazos y fomentar la inversión. Yo creo que son esos puntos que... ¿Pasa por fomentar la inversión fundamentalmente eso? Ah, sí, claro. Yo creo que es una de las formas, ¿no? ¿Y qué formas tiene usted de fomentarla? Nosotros generamos un espacio que le llamamos la Agencia de la Promoción a la Inversión, que era la vieja Agencia de Desarrollo, pero le estamos dando otra forma. Y ahí el desafío es un vínculo con el sector privado a partir de una fundación, y entre el sector privado y la propia Intendencia generar una agencia de desarrollo donde articulemos con los privados la mejor forma de recibir al que quiere invertir, de potenciar al uruguayo que ya está instalado o el canario que ya está instalado para que crezca y que los vaivenes de la economía nos afecten lo menos posible. Y eso es fundamental, porque nosotros si hoy tenemos mejor recaudación, si tenemos una intendencia saneada, evidentemente debe haber algo que tiene que ver con los servicios que nosotros brindamos, sin duda, pero también con una situación económica bastante mejor de nuestra gente hoy a la que había hace 10 años, 15 años. Entonces, ante los ciclos económicos donde de repente se generan algunos frenazos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que la desocupación no crezca. Si bien no pasa por decisiones exclusivamente nuestras, tenemos que hacer todo lo posible porque si alguien quiere crecer, si alguien quiere invertir, si alguna empresa ve el departamento de Canelones que tiene ventaja, nosotros no podemos dejar escapar nada y ser muy cuidadosos en cómo recibimos este tipo de propuestas. Y en esa medida, la Intendencia, ¿cuánto puede aportar? ¿O qué aporta? ¿Tiene también algún tipo de beneficio más allá de los servicios que presta? En realidad, los beneficios tributarios, por ejemplo, cuando nos preguntan, yo creo que la ley de inversiones es la vedette de los beneficios. Yo no sé si se precisa mucho más. Hay algo que de repente no se materializa en plata o en números o en porcentaje de impuestos y que tiene que ver con los tiempos y que tiene que ver con la agilidad, que eso a la larga sí se traduce en plata. Obviamente se traduce en oportunidades, que nosotros nos comprometemos a ser cada vez más ágiles y nos comprometemos a ser cada vez más expeditivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la economía no le permite a las empresas darse los lujos de esperar meses y meses para que se tomen decisiones, ¿no? Y ahí, si bien eso no es una ventaja que vos le podés poner, es el 30% de... Nosotros tenemos algunos mecanismos, por ejemplo, la ley de ordenamiento prevé que cuando hay un cambio de categoría de suelo que beneficia a una actividad determinada, la diferencia en el valor del metro cuadrado genera un plusvalor que la Intendencia puede generar contrapartidas. Está previsto hasta un 5%. Nosotros tenemos estímulos para que ese 5% se reduzca si hay, por ejemplo, mayor cantidad de mano de obra, si hay energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos ser cada vez más tenemos que agudizar el ingenio y sustituir aquello de la competencia entre departamentos, como existía en otra época. Te decían, mire que si ustedes no nos dan esto, nosotros vamos para otro departamento. Y váyanse. En realidad, el que viene a invertir de verdad, lo que está analizando más allá del tema es agilidad, reglas claras, porque eso es otra cosa y que a veces no se entiende. Una ley de ordenamiento que llegó
para que nosotros fijemos reglas claras de juego a la gente y que no le digamos hoy una cosa y mañana estamos diciendo otra. Entonces aquel que quería invertir ve que le cambiaron las reglas y le cambia la ecuación. Entonces ese tipo de garantías son fundamentales y que habla también, y hay que pararse muy arriba de esto, de que el país tiene como carta de presentación la certeza jurídica. Y los departamentos tenemos mucho para decir en esto. Y si nosotros no somos cuidadosos de eso, y si nosotros no nos sometemos a lo que las normas nos establecen, por ejemplo, el ordenamiento del territorio en el departamento de Canelones es un desafío gigantesco. Nosotros ahora lo que estamos planificando y resolver en no mucho tiempo, el plan de ordenamiento de la Costa de Oro, o sea, desde el Pando hacia Jaureguiberri, que es un desafío maravilloso y que tiene que ver también en el cómo invertir, en qué invertir, dónde no llevar adelante ciertas actividades que no corresponde. Por ejemplo, nosotros resolvimos algunos corredores industriales y creo que a quien tiene intenciones de caminar en ese sentido sabe que es ahí y no es en otro lado, pero yo se la cambio el año que viene. Claro. Entonces dejamos de ser serios y esa seriedad es una carta de presentación que, pasado los vaivenes de la economía, a vos te permite siempre como país estar, yo creo que en la región bastante bien calificado. Hacemos la última pausa. Hablamos del tema del tránsito, por ejemplo. Bueno, se dio a conocer un trabajo muy detallado días atrás. ¿Cómo no? ¿En qué está esa situación? Pero también otros puntos que hacen a un departamento tan vasto, tan amplio como es Canelones, ¿no? ¿Lo recorre habitualmente? ¿Sigue trabajando? Sí, tendría que recorrerlo más. Este primer año es un año de mucha elaboración de presupuestos. Ahora es el momento de salir a hablar con la gente y obviamente con los actores locales, como son los consejos municipales y las comisiones de barrio también. Reconozco que este primer año fue muy de elaboración, entonces bueno, ahora llegó el momento de salir. Con realidades tan diferentes, ¿no? Ciudad de la Costa, el Santoral, lo que son otros puntos. Pero y rincones que de repente ni nosotros sabemos que existen con problemáticas. Estoy hablando de algunos barrios, en algunas ciudades que tienen problemas tan específicos que bueno, te obligan a ser muy atento. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Yamandú, el tema de la seguridad vial es preocupación, imagino, ¿no? Sí, pero además estos datos que tú comentabas recién nos puso sobre la mesa una realidad que uno la ve. Cuando andamos y nos movemos en el departamento, hay situaciones, por ejemplo, el dato de cuánto de los accidentes fatales o graves tienen que ver las motos. En Canelones es terrible. Yo no sé el resto del país. Nosotros lo que hicimos esta vez es una medida clara, con estadísticas claras, cruzando información con el Ministerio del Interior. O sea, en la superficie urbana no tenemos, si no nos metimos en el tema de las rutas nacionales, que Canelones está atravesado por casi todas. Las que salen de Montevideo, salvo la 1, pasan todas por Canelones, que es otro capítulo que debe ser el otro 50% de los datos feos. Y esta trama de vialidad tan compleja que tiene el departamento y tantas ciudades, ¿no?, interrelacionadas incluso entre ellas, con relación de continuidad entre una y otra, yo qué sé, salir de Villa García, pasar por Barros Blanco y Pando como una relación de continuidad, y ahí metí 2 departamentos, o Ruta 5, tenemos lugares, o tenemos una realidad instalada que es lo que nuestra gente está pasando y que de repente no lo vemos, y que tiene que ver con accidentes todos los días, con casos fatales cada pocos días, con accidentes cada pocos minutos. O sea, esta trama de tanta movilidad, de tanto movimiento, también cómo la gente decide moverse, tiene que ver con que de repente alguien consigue un trabajo, tiene la suerte de que así sea, y para trasladarse del lugar donde vive al trabajo, toma la decisión de ir por cuenta propia en una moto, por ejemplo, o la infraestructura que tenemos en el departamento. La otra vez hablábamos con gente de la jefatura, y se sorprendía de cómo en una de nuestras ciudades, no importa en este caso, tenía un índice de mortandad o de accidentes fatales más que otras con más población. Entonces decía, el diseño de las veredas las ochava, o la ausencia de ochava en algunos puntos. Yo que nací en la ciudad de Canelones,
Hay esquinas que son fatales. Que son ¿A qué le llama ochavas? La ochava es ese, claro, aquellas viejas ciudades que estaban construidas donde la esquina era un ángulo recto absoluto y viajé a Barcelona una vez, lo que son las ochavas de Barcelona, donde vos tenés la esquina en una diagonal, entonces tenés una visibilidad. Claro. Entonces vos tenés una ciudad como Canelones, voy a poner Canelones, con asfalto, con hormigón casi toda la ciudad, o sea que hay una transitabilidad obviamente aceptable, entonces lleva a que levante la velocidad, pero no tenés visibilidad en las esquinas, entonces discutíamos hasta esos temas, entonces nos ha obligado en algunos puntos de algunos lugares del departamento a poner semáforo en algunos puntos, que no hay mucho semáforo en Canelones, habrá que reestudiar. Y lo otro es poner lomos de burro en algunas esquinas que son, porque la cartelería no se respeta. Es bravo. Y ahí hay un tema de educación también, ¿no? Y yo creo que esto que estamos haciendo a nivel de Congreso de Intendentes, donde caminamos hacia la libreta única, hacia sistemas de multas unificados y que haya una unidad, una uniformidad en el país, yo creo que también nos ayuda mucho, ¿no? Copiando lo bueno de otros países, como la quita de puntos, etcétera, etcétera. Yo creo que este estudio nos puso ante los ojos algunas claves e incluso la posibilidad de que cada municipio vea su propia situación. Entonces vos tenés que en algunos lugares los accidentes son de auto, básicamente, en otros lugares son de moto y en otros lugares los peatones andan, como decimos normalmente, regalados. ¿Por qué? Porque no hay vereda, porque es una ciudad que no se diseñó con vereda, por ejemplo. Veíamos, por ejemplo, el caso de Toledo, ¿no? Toledo tiene algunos barrios que son un problema. Entonces, resolvimos algunas vías de acceso bien, se transformaron en verdaderas autopistas, porque le pusiste asfalto, entonces la velocidad aumentó. Ahora nuestra gente, la gente que anda a pie, está teniendo dificultades. Entonces todo eso es distinto a cada localidad. E incluso nos decían, quienes hicieron el estudio, que las ciudades que brindan ciertos servicios, como por ejemplo bancos, como por ejemplo oficinas, tienen una forma de moverse la gente distinta al otro lado. Entonces vos tenés que resolver el tema del estacionamiento, no es lo mismo un lugar que en otro. Estamos pensando en algunas localidades, y esto genera a veces algunos sustos, de limitar el estacionamiento o generar un estacionamiento tarifado, porque si no, no hay manera de moverse. Entonces todo eso implica que vos tenés que agarrar una lupa gigantesca y aplicarla en cada punto, más allá de las reglas normales, la cartelería y todo eso, ver cuáles son las formas y ahí las autoridades locales pueden ayudarnos mucho. ¿Y se está trabajando ya en eso? Porque el estudio está hecho. Sí. Uh-huh. Algunas cosas ya las veíamos de la gente nuestra de tránsito, ya la sabe porque el personal de tránsito te dice. Pero otras son datos que te llaman la atención y que te exige, por ejemplo, en localidades que están muy cercanas, respuestas distintas. Así que hay que trabajar en cada una y de urgencia, ¿no? Sí. Porque los hay cosas que son normales, ¿no? Nosotros, desde que salió, y estamos hablando de una obviedad, ¿no? Pero no fue tan obvio en su momento, como el tema del casco. La gente se enoja muchísimo con nosotros. No me olvido que al principio se ponía en duda si era útil el casco o no. Hoy ya no se discute. Y bueno, y eso es general y obvio y necesario. Ahora, después tenés soluciones puntuales para cada localidad. ¿Y el tema del personal de tránsito? Hay que mejorar mucho. ¿Se está solamente para recaudar o hay...? No. Incluso el estudio que se hizo se muestra que en realidad la recaudación no es tanta. Y la cantidad de multas que pone cada inspector son muy pocas comparado con la cantidad de cosas que nos pasan. Entonces, no digo que no sea incómodo, no digo que a veces se puedan cometer algún tipo de exceso. Eso hay que revisarlo y mucho. Por eso yo aspiro a que la tecnología nos respalde cada vez más la acción humana. Pero lo que sí tenemos que hacer, y la urgencia que tenemos hoy, es que nuestra gente de tránsito se pueda movilizar bastante más rápido. ¿De qué estoy hablando? De que hay municipios que nos piden sí o sí que vayan los inspectores de tránsito. Claro. Porque a veces no van, no son ni pocos ni muchos, creo que son pocos para lo que precisamos, pero lo que no tenemos hoy es, y vamos a resolverlo ahora con el fideicomiso, movilidad, o sea, tecnología que nos permita estar más rápido en un punto o en otro, porque incluso genera un efecto disuasivo la presencia de nuestra gente. Sí, sin duda. Y bueno, y lo otro es la educación permanente de nuestra gurizada. Yo aspiro que en algún momento la enseñanza curricular incluya estas cosas que son de todos los días y que son de la vida.
Obviamente nuestros inspectores tienen también, hay un área que se dedica a formar gente, a trabajar con los gurises. Yo creo que a esta altura es un tema, es una asignatura de carácter nacional, que es cómo nos movemos y cómo nos comportamos. Es un tema de convivencia también. Sin duda. Por si hay muchos temas para hablar, ¿no? Y nos va quedando muy poco tiempo. ¿Pero está haciendo la competencia Carolina Cose o Antel? Antel Arena. ¿Con Antel Arena? Salió. Vamos a explicarlo, Eso no, genial el que puso el título. Un periodista que me entrevista, él se le ocurrió poner mini Antel Arena, que no tiene. A ver, tiene que ver porque estamos hablando de centro de espectáculos. Un centro de espectáculos en el Parque Roosevelt, ¿no? Claro, a partir de nuestra experiencia con el Circo de Soleil, cuando hicimos una explanada, casi 2 hectáreas de una explanada firme, para que ahí se pudiera instalar la carpa y pudiera el Uruguay tener por primera vez en la historia un espectáculo de este tipo, evidentemente ahí que se genera una oportunidad, la sabíamos. Aparecen propuestas concretas de centro para espectáculos con estructuras livianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de meter 4 o 5 mil personas al aire libre, ponerlo bajo techo. Y hoy tenemos en el mundo, existen, uno aprende, carpas para hasta 10.000 personas. No estamos pensando en eso, estamos pensando bastante menos. O estructura de andamios que se puede armar y desarmar, o sea, no es el Antel Arena. Entonces, ante la posibilidad de tener bajo techo un centro de espectáculo para ese 4 o 5 mil personas, porque el espacio sí lo amerita, o espacio ferial para exposiciones, se presenta una propuesta, una iniciativa privada que nos obliga a nosotros a hacer un llamado, ¿no? Por la ley de inversiones. Por la ley de inversiones. No, es la ley de iniciativa privada, la 17.555, que le establece que el que presenta la propuesta tiene una ventaja porcentual a la hora de la licitación. El Estado o la Intendencia no está haciendo una obra o algo que no está haciendo, se presenta al privado y dice, yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer y ahí tengo que hacer un llamado, estoy obligado a hacer un llamado a licitación. Y bueno, y ahí el parque tiene espacios como para hacerlo, este es uno, podrá haber otro. Hay otras propuestas también para el parque en esa zona que estamos estudiando, que tienen que ver con centros de convenciones, que tienen que ver con lugares también de espectáculos. O sea, hay que aprovechar, sigue habiendo, incluso en nuestra experiencia o lo que puede pasar en otros casos, ¿no? Lo que va a pasar con la Antel Arena, estoy seguro, es que más allá de nuestra situación y todo, hay gente para eso, hay gente que le gusta, es necesario, tiene que ver con la calidad de vida y con el derecho al disfrute. Entonces estamos haciendo un llamado, lo que creo que muy, muy inteligentemente un periodista le puso el mini Antel Arena por la cantidad de gente. Va a ser más claro, esto lo he hablado mucho con Daniel también, con Daniel Martínez. En Uruguay es bravo hacer un espectáculo al aire libre, porque te jugás que el tiempo te complica. Entonces, ¿qué espacios cerrados hay en Uruguay? Bueno, tenemos el Sodre, el Solís, va a estar el Antel Arena 10, 12 mil personas. Ahora, para menos cantidad de personas está el Palacio Peñarol y muy poca cosa más. O tenés después los espacios abiertos, como el velódromo. Ahora, como si se habrán dado cuenta, yo estoy hablando de todos lugares de Montevideo. Esto está a 2 minutos de un barrio de Montevideo. Entonces, esto, en tanto, el Parque Roosevelt es un parque metropolitano por excelencia, y así lo concebimos. Nuestro público es del área de la zona costera de Canelones, pero también de Montevideo. Pensar una alternativa bajo techo para esa cantidad de personas creo que viene bien, el país lo precisa y la metrópoli lo precisa. Esperemos que se concrete entonces, más allá del título. Sí. Yamandu, le agradezco mucho su presencia en Perspectiva Real. Ya le decía mucho para hablar, pero bueno, conversaremos más adelante en este comienzo. ¿Cómo se ha sentido en este año al frente de la Intendencia, por más que usted fue secretario general? Bien, ordenando. A veces tenés la sensación de que estás permanentemente ordenando el equipo, pero bueno, ahora hay que salir a la cancha porque los recursos están, y por otro lado, siempre aprendiendo que podés hacer bastante mejor las cosas de las que lo venías haciendo, ¿no? Tenés la obligación de renovarte, porque el estancarte y pensar que como lo has hecho así siempre vas a seguir haciéndolo así es lo peor que nos puede pasar en la administración pública, y la gente está permanentemente exigiéndote que mejores, que la gente tiene derecho a vivir mejor en nuestro departamento, y que los mecanismos por los cuales hacer las cosas no siempre quedan establecidos de una vez para siempre. Entonces, la sensación que uno tiene es la obligación de abrirte a cosas nuevas y a modernizar la gestión. Muchas gracias. Un gusto. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.